Buenas noches. Dios bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? ¿Contentos? ¿Agradecidos con Dios? Amén. Vamos a dar paso a la palabra de Dios y me acompañan por favor a la carta a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Cuando lo tengan, cuando estén listos, me dicen. Romanos 8, 28. Un versículo que se saben de memoria prácticamente toda la congregación. Todos lo hemos asimilado y lo hemos aplicado a nuestra vida. Dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Me acompañan a orar? Señor, en nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos expones este día, Señor, por lo que nos hablas este día, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, Señor, te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, sea edificante para nuestra vida, Señor, que la podamos recibir, Señor, que la podamos retener, Padre Santo, que la podamos vivir. Que todo lo que hagamos, Señor, sea para tu honra, Señor, para tu gloria, Señor. Y que podamos escuchar, Señor, cuando tú nos hablas, Señor, cuando tú te diriges a nosotros, Señor. Y en consecuencia, Padre Santo, que podamos obedecerte, Señor, que podamos seguirte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, como les decía, este versículo es muy conocido, lo hemos platicado muchas veces, tiene algunas cosas, bueno, tiene todo importante, lo hemos atesorado muchas veces como una palabra para cada uno de nosotros y lo atesoramos porque nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Solamente hay un requisito, y ese requisito que es amar a Dios. Pero posteriormente viene otra parte también muy importante que a veces no le damos tanta importancia, ¿no? Nos quedamos con que todas las cosas nos ayuden a bien y luego analizamos y vemos que es a los que aman a Dios. Y bueno, yo estoy seguro que todos los que estamos aquí esta noche amamos a Dios, ¿verdad? Por eso estamos hoy reunidos aquí, porque pues amamos al Señor y estamos pues con mucha ansia, con mucho deseo de escuchar su palabra, de que nuestra vida sea transformada por Él, ¿verdad? Pero hay algo muy importante aquí. Y dice: a los que conforme su propósito son llamados. Cada uno de nosotros tenemos un propósito de parte de Dios. No es el propósito que nosotros tenemos para la vida, sino el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor tiene un propósito, nos ha apartado inclusive podemos leer la palabra de que desde el vientre de nuestra madre Él nos había visto, y Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros, tiene un propósito, y aparte que tiene ese propósito, nos los hace saber. ¿Cómo? Llamándonos, ¿verdad? Nos deja que, está bien, te vi desde el vientre de tu madre, que nazcas, y te cuido toda tu vida, haciendo lo que tú quieres, y al final pues como yo te conozco, eres mío, ¿no? No, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros, y tiene ese llamado porque nos los hace saber, nos hace entender que Él nos está llamando, que Él nos está pues de alguna manera
haciendo que nosotros pongamos nuestros ojos en Él. De esta manera, pues Dios toma el control total de nuestra vida y nos quita de donde nosotros queremos tener el control, de donde nosotros queremos sobresalir por nuestros propios medios, sino que conforme a lo que Él tiene para nosotros, Él nos llama. Ese propósito, si no lo sabemos, cada uno de nosotros debemos de conocer el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Si no lo sabemos, pues debemos de buscar en la palabra de Dios cuál es nuestro propósito. Debemos de buscar en la presencia del Señor cuál es nuestro propósito, qué es lo que Dios quiere para mí. Y rápidamente, si nos ponemos a leer de Génesis, Apocalipsis, ahí vamos a encontrar cuál es el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, tenemos un llamado, tenemos que atender ese llamado. Hay en la palabra de Dios, hay ejemplos de estos llamados. En Mateo capítulo 4, del versículo 18 al 22. Lo tengo aquí en mis apuntes, pero me gusta más leerlo directamente de la Biblia, porque al hacer mis apuntes me puedo equivocar y puedo cambiar alguna parte. Mejor lo leo aquí directamente de la palabra de Dios. En Mateo 4, 18 dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Como podemos ver, si nos ubicamos un poco en los tiempos que ocurrió este suceso, pues eran los primeros tiempos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo que leemos y lo que sabemos posteriormente, pues estaba haciendo el llamado a las personas que iban a ser sus discípulos, a las personas que les iba a dar una misión muy especial, ¿no? Un llamado también muy especial. Y quiero resaltar el llamado de nuestro Señor Jesucristo, que les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. O sea, como que el oficio de estas personas eran personas con una cualidad importante, que eran trabajadores. Eran personas que estaban trabajando, que estaban haciendo algo al momento del llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y les cambia el contexto de su trabajo, les cambia a lo que estaban dedicándose, y como que es un poco raro, ¿no? Eres pescador. El pescador pues tiene una actividad muy, muy particular, y dice: ahora ya no vas a pescar lo que normalmente pescas, ahora vas a pescar hombres. Y podría resultar un poco confuso, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu de Dios toca los corazones, aunque parezca raro ese llamado, pues en obediencia actuamos, en obediencia damos el paso. En este caso, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Entonces hubo
probablemente confusión. Aquí aquí no está documentado, aquí no nos muestra eso, o no sabemos qué pasó exactamente con esos pescadores. Pero lo que sí nos dice la palabra de Dios es que ellos decidieron al instante, o sea, al instante obedecieron y le siguieron. No la pensaron, no dijeron déjame consultarlo con la almohada, sino que de inmediato le siguieron. Dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Llama a otros dos pescadores que también, ¿qué estaban haciendo? Estaban trabajando, eran personas ocupadas, podemos decir personas que eran personas de bien para la comunidad, ¿sale? Está llamando también a personas comunes y corrientes. La misión que iban a recibir era una misión muy importante en la parte espiritual, en la parte que tiene que ver netamente con Dios. Y tenemos que resaltar aquí que el Señor no estaba llamando a sacerdotes, no estaba llamando a las personas que conocían la ley desde el principio a fin. O sea, no estaba llamando a escribas, a fariseos, no estaba llamando a los sacerdotes que estaban en ese tiempo ahí, las personas que pasaban tiempo en las sinagogas. Estaba llamando a gente común, pero gente que tenía un corazón dispuesto a servirle, un corazón dispuesto a obedecer. Dice la última parte, y los llamó, y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Aquí, ¿qué tanto puede representar la barca? ¿Qué tanto puede representar la red? ¿Y qué tanto puede representar la familia? Porque estaba llamando a personas que tenían trabajo, que tenían pues un sustento, pero fue mayor el llamado de nuestro Señor Jesucristo para estas personas, inclusive a la familia, ¿no? Inclusive dejaron al familiar con el que estaba trabajando, y le siguieron, dice aquí, inmediatamente. Entonces implica obediencia y implica toma de decisiones inmediatas que en algún momento pueden parecer difíciles, pero cuando el Señor los llama, saben que hay algo diferente que va a ocurrir, ¿sí? Posteriormente, en el capítulo 9, en el versículo 9, dice la palabra de Dios: pasando de ahí, Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Nuevamente hace un llamado a otra persona, que estaba trabajando, y una persona que estaba trabajando ya no como pescador, sino que ya tenía un trabajo muy diferente, y que hacía de notar que donde había dinero, quiere decir que esa persona le iba bien en lo económico, ¿no? Es una persona que no tenía probablemente necesidades económicas, porque estaba en ese negocio, en el negocio del dinero. Era cobrador de impuestos, y de esos impuestos llevaba una parte, ¿no? El contexto de ese trabajo, bueno, pues ese lo dejamos para otra ocasión, pero los publicanos o los cobradores de impuestos no eran bien vistos por el pueblo, ¿no? Pero para Jesús dijo: Él me va a servir. Entonces, lo importante de las personas, lo importante de escuchar la palabra de Dios, es venir a la obediencia, ¿no? Venir a obedecer a nuestro Señor Jesucristo.
Pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Nuevamente, la obediencia al llamado del Señor. Así como estos pescadores que eran que iban a formar parte de los discípulos, de las primeras personas que el Señor iba a estar instruyendo. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios, y hay dos ejemplos que a mí me gusta mucho, y los he leído, pues de alguna manera atesorado eso que viene en la palabra de Dios acerca de las personas que escuchan la voz de Dios y cómo atienden ese llamado. Y una de esas historias, o una de esas personas, es la mujer samaritana que fue al pozo a llenar su cántaro de agua. ¿Se acuerdan? Está en el capítulo 4 de Juan, y la palabra nos lo ilustra de una manera muy interesante, porque tuvo un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, aunque no lo vamos a leer todo, pero tomen nota para que se lo lleven de tarea. La palabra de Dios está interesante y nos puede ministrar en la intimidad cuando estamos nosotros solos, puede llamar nuestra atención y puede hacer que el Señor ahí nos dé instrucción muy especial para nosotros. En el capítulo 4 de Juan nos habla de este encuentro de la mujer. La mujer fue al pozo de agua, un pozo también importante. Bueno, importante porque era el lugar donde podían sacar el vital líquido para subsistir, ¿no? Habla la historia de que de ese pozo era antiguo, era de mucha antigüedad. Desde los antiguos habían estado tomando agua de ese pozo, que realmente ese pozo también fue utilizado por nuestro Señor Jesucristo para confrontar a la mujer con la palabra de Dios, ¿no? En ese momento el Señor confrontó a la mujer de Samaria, y la mujer en algún momento hasta se defendió y le dijo: oye, pero tú eres judío y yo soy de Samaria, y tú y yo no nos llevamos. Pero el Señor eso no le importó. Él tenía el propósito de salvar, de rescatar a los pecadores y de darle una misión a esos pecadores. Y esta mujer, ¿qué fue lo que pasó con esta mujer? Sabemos que después de que el Señor habló con ella, después de que el Espíritu Santo tocó su corazón, pues inmediatamente fue a evangelizar a todo el pueblo, ¿no? Y trajo a todos los varones con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una persona que recibe la palabra de Dios, que obedece en ese momento la palabra de Dios, tiene un impacto sobre su vida personal y sobre la vida de las demás personas. En el versículo 28 dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Nuevamente la mujer obedeció. La mujer dejó por un lado las cosas personales que en su momento pudieron haber sido cosas para subsistir, como el agua. En el desierto el agua yo creo que es algo importante, ¿no? Esa agua serviría para ella, serviría probablemente para sus familiares, para las personas que estaban cerca de donde estaba ella. Pero al recibir el llamado de Dios, ¿sabes qué? Esa agua tan importante pasó a segundo término, y por consecuencia el llamado que fue ir y compartir, fue hablar de nuestro Señor Jesucristo inmediatamente. O sea, recibió la palabra, fue confrontada con la palabra, y esta mujer inmediatamente fue a hablarle a todo el pueblo y los trajo a los pies de Cristo.
Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. En el versículo 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. La mujer, después de esto, todavía siguió defendiéndose y dando sus propios argumentos, pero al final de cuentas la mujer obedeció. Y no se trajo a su marido, se trajo a todo el pueblo. Se trajo a todo el pueblo y obedeció. Importante que resaltemos que la mujer dejó ahí lo que traía en la mente, lo que traía como pertenencias personales, como algo importante para su vida, ahí lo dejó. Y pasó a ser más importante ahora lo que el Señor le estaba hablando, lo que el Señor le estaba diciendo. Hay otro personaje en la Biblia que también fue llamado de manera especial. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Zaqueo también era un publicano, también era del departamento de Hacienda, pero era jefe, aparte de ser publicano, tenía un grupo de cobradores de impuestos a su mando, ¿no? Entonces este señor sí era rico, tenía dinero, pero también había escuchado de Jesús, había estado, o sea, cuando Jesús estaba en su ministerio, estaba impactando a la sociedad, estaba impactando a las personas de ese entonces, y había gente que ya desde escuchar de él ya tenían en su corazón el saber más acerca de Jesús, el escuchar y el tener un encuentro personal con él. Esta persona escuchó que venía Jesús y lo que hizo, pues, como dice la palabra de Dios, que estaba chaparrito, pues se subió a un árbol y desde el árbol llamó la atención del Señor. Y el Señor le dijo: baja. Dice en Lucas 19:5, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces tiene un llamado directo de Dios. Ya tenía la inquietud de él de conocer a Jesús, porque inclusive se subió al árbol y el Señor sabía lo que había en su corazón, sabía su necesidad. Y el Señor le dice: desciende, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Qué hubo aquí? Primero que nada hubo obediencia, y después vemos, y nos ilustra aquí, un cambio de actitud, ¿no? Con gozo, con contentamiento. Probablemente este señor, como era el jefe de Hacienda, pues estaba muy preocupado por lo que llevaban de recaudado. No habían juntado la meta del mes, y si no juntaba la meta del mes, pues no iba a haber comisión para él. Quién sabe qué preocupaciones tendría en la cabeza, pero cuando el Señor le habló, él se llenó de gozo, decidió obedecer al Señor y lo recibió con gozo, descendió a prisa. Aparte de eso, en el versículo 8, la parte final del versículo, en el 8 dice: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sabes que este judío andaba en malos pasos? Su trabajo lo obligaba y le permitía y le facilitaba hacer fraude o robar, traducido al español mexicano de la Juárez.
Se lo permitía su trabajo, ¿no? Robar. Y de lo recaudado pues agarraba. Probablemente tenía muchos pensamientos relacionados a su trabajo y lo que nos resalta aquí, que cuando oyó la voz de Jesús, él acudió y acudió con gozo. Y hubo un cambio de actitud en su vida. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Sabía? Era rico y decía, ¿sabes qué? Pues ya no necesito este dinero. Con la mitad se lo voy a dar a los pobres y la otra mitad lo voy a usar para pagar a todos los que les he fraudeado. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Entonces ya no le importó el dinero, que era a lo que se dedicaba, era su manera de vivir, acumular dinero, acumular riquezas. Pero una vez habiendo sabido de la salvación, habiendo sabido de Jesucristo, ese dinero, esa manera de vivir pasó a segundo término, ya no le interesó. Hubo un cambio total en su vida. Primero que nada hubo obediencia, hubo arrepentimiento, porque cuando se da cuenta que mucho de lo que tiene es porque lo ha obtenido de manera lenta, pues dice, pues esto no está bien y lo voy a regresar. Y hubo obviamente ese cambio de actitud. Todas estas cosas pasan cuando escuchamos la voz de Dios, cuando atendemos la palabra de Dios, cuando tomamos la decisión de seguir a Jesucristo, de obedecerlo. Muchas veces tenemos ese llamado, ya nos ha llamado. ¿Se acuerdan cuando papá o mamá nos llamaba? Hijo, ven, ahí voy, ahorita. Y así pasaba media hora, una hora, y el hijo no, o sea, ese ahorita no llegaba, ¿no? Teníamos papá, teníamos mamá y no había problema porque pues es mi mamá, es mi papá. Pero no obedecíamos, no hacíamos caso. Ahorita que termina esto, déjame terminar de ver la tele. Cada uno de nosotros ya sabe cuáles pretextos ponía, ¿no? Desde los que tenemos más tiempo hasta los que son más jovencitos saben qué pretexto le ponen a papá o mamá para no acudir en ese momento. Pero a veces a nosotros como cristianos también el Señor ya nos llamó y aceptamos su llamado, pero todavía estamos con Señor ahorita. Todavía no damos el paso a la obediencia, a seguir a nuestro Señor Jesucristo completamente. Vimos cómo los pescadores dejaron su sustento, dejaron las cosas con las que trabajaban, con las que podían obtener, digamos que los recursos económicos para día a día. Lo dejaron a un lado y obedecieron. Algún otro dejó hasta la familia, dejó al papá. La mujer de Samaria dejó su cántaro de agua. Zaqueo dejó todo lo importante, y Mateo también dejó su trabajo de donde tenían ingresos en esa época, me imagino, muy buenos. Y nosotros, ¿de qué nos puede servir esta ilustración? ¿De qué nos puede dar esta palabra para nuestra vida? Seguimos diciéndole, Señor, espérame, permíteme un ratito, déjame terminar la tarea. Y estábamos viendo la tele, ¿no se acuerda? Y a veces nuestras ocupaciones, las cosas que hacemos día con día nos mantienen un poco alejados, o a lo mejor es mucho alejados de las cosas de Dios. Necesitamos darle prioridad a lo que Dios nos está llamando, darle prioridad
a las cosas de arriba, así como dice la palabra de Dios. Darle prioridad a nuestra relación con el Señor. En nuestra relación con el Señor hay trabajo también. Nos gusta trabajar, todos somos muy trabajosos, ¿verdad? Nos gusta y decimos muchas veces, no puedo porque tengo trabajo. ¿Sabes qué? En las cosas de Dios hay mucho trabajo también. A veces tenemos que dejar las cosas como nosotros las pensamos y hacerlas como Dios quiere que las hagamos. Dice en Lucas 9:23: y a todos les decía, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguien quiere seguirme, ¿cuántos quieren seguir a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Todos queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la condición es: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigámoslo. Negarse a sí mismo significa ceder el control de nuestra vida y dejar de definirte por tus propios deseos. Sabes que a veces a la hora de la reunión, voy a poner un ejemplo que a lo mejor a nadie le pasa, nada más me pasa a mí, ¿no? A la hora de que va a ser la reunión tengo trabajo y no dejo el trabajo para venirme a la reunión, porque tengo compromiso, porque le pongo ahí un énfasis de responsabilidad, de que tengo que entregar el trabajo, etcétera. Pero eso es lo que yo quiero, nada más, no es lo que quiere Dios. ¿Sabes qué? Dios quiere que en cada reunión que hay, venga para escuchar su palabra, venga para aprender, venga para moldear mi carácter a través de la palabra, a través de lo que se está enseñando. Pero a veces queremos imponer, dice, niéguese a sí mismo. Tenemos que entregar el control de nuestra vida al Señor. Tomar nuestra cruz cada día nos lleva a tomar una decisión constante. Esto no es de una vez, ya acepté a Jesucristo en mi corazón y ya. Esto es de toma de decisiones diariamente, constantemente. Poner nuestra prioridad en Jesús, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. No podemos crecer en Jesús si no estamos tomados de su mano, si no estamos leyendo la palabra, si no tenemos un tiempo de oración, si no ponemos en práctica lo que estamos estudiando, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos leyendo, que es realmente a través de eso cuando Dios nos habla, cuando Dios nos está enseñando. No se trata nada más de una vez. Yo acepté a mi Señor Jesucristo y ya soy salvo. Sí, ahora esto es constante, no es nada más aquella vez que te enamoraste, sino debes que crecer en ese amor día con día, día con día. Tenemos que elegir la obediencia y la voluntad divina por encima de la comodidad personal todos los días. Y seguir implica una acción continua. Caminar por el mismo camino que Cristo trazó, imitando su amor, humildad y servicio hacia los demás. El seguir a Jesús es ver por dónde está pasando nuestro Señor Jesucristo, ver qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo y hacerlo nosotros también. El apóstol Pablo decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y ser imitador no es hacer burla ni mofa de nuestro Señor Jesucristo, es hacer tal cual Él hacía, es hacer las cosas
como Él las hacía. Imagínense cuando nosotros estamos en situaciones difíciles que alteran nuestro ser, y ponla de la situación que sea, por enojo, por coraje, por tristeza, y ahí queremos tomar decisiones propias. Y si no hemos aprendido de cómo nuestro Señor Jesucristo, que también pasó por todas esas situaciones, cómo actuó Él, cómo salió adelante de eso, pues vamos a seguir actuando como San Pedro Herrera, ¿no? Resolviendo cosas a la mala, resolviendo cosas, metiéndonos en más problemas y generando más situaciones más difíciles cada vez. Tenemos que buscar más el aprender de nuestro Señor Jesucristo, de vivir como Él vivió. Él es nuestro modelo a seguir, Él es la forma en la que debemos de vivir. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, no hay religión, no hay nada que pueda salvar, no hay ni siquiera algún trabajo que nos pueda salvar, aunque digamos que ese trabajo es parte del ministerio. No, es solamente a través de Jesús. ¿Y cómo vamos a realmente pasar como Jesús? Pues imitándolo, haciendo lo que él hacía. Dice en Lucas 14:27: el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Es un poco dura esta palabra, porque nos exige un cambio. Queremos ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo, pues tenemos que llevar nuestra vida a la obediencia. No es solamente comodidad y seguridad de salvación, nada más así, sino que tenemos que ir a la obediencia. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Y en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Híjole, ¿cómo voy a renunciar a todo lo que poseo? ¿Qué hicieron los pescadores? Dejaron sus redes, dejaron a la familia. La mujer dejó el cántaro. Zaqueo dejó todo lo que tenía. Mateo dejó ahí la administración de los recursos que estaba recibiendo, lo dejó. Entonces la palabra de Dios dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y esto no quiere decir que dejes de trabajar, no quiere decir que abandones tu casa, no quiere decir todo eso. Quiere decir que nos despojemos de nosotros, que dejemos nuestra propia comodidad, nuestro propio pensamiento, que dejemos de hacer las cosas como las queremos hacer y las hagamos de la manera que nuestro Señor Jesucristo nos los enseña. El orgullo es la posesión más grande que nos puede arruinar la vida, porque no queremos soltar quiénes somos, no queremos dejar lo que nos hace mal, pero el Señor dice que dejemos todo, para poder ser sus discípulos. Mis hermanos, tenemos un llamado, tenemos un propósito. El Señor va a hacer cosas extraordinarias, o está haciendo cosas extraordinarias en nuestra vida. Claro, lo que nos queda a nosotros, lo que nos corresponde a nosotros es venir a la obediencia a Él, seguirlo.
En alguna parte de la Biblia dice que es necesario que menguemos, o es necesario que yo mengüe para que crezca Él. Y esto le decía Juan el Bautista. Y vemos que era hasta su familiar, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Una persona en lo espiritual, yo diría que uno de los grandes espiritualmente. Pero dices, es necesario que yo me aplaque y que el Señor crezca. Y así debe de ser en nuestro sentir. Es necesario que bajemos nuestro deseo de salir adelante solos y dejar que nuestro Señor Jesucristo haga en la vida de cada uno de nosotros. ¿Me acompañan a orar? Señor, en nombre de Cristo Jesús, esta noche te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de hablar de ti, Padre Santo, que nos das de escuchar tu palabra, Señor, la oportunidad que nos das, Señor, de reunirnos como tu iglesia, Señor, para aprender de ti, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos esta palabra en tus manos, Señor, que tú la sazones, la adereces, Señor, y la coloques, Señor, delante de nosotros como un banquete, Señor, que vamos a disfrutar, Señor, y que ese banquete va a ser de provecho a nuestra vida, Señor, va a ser agradable a nuestra vida, Señor, y va a ser nutritivo también, Padre Santo. En nombre de Cristo Jesús, Señor, pedimos, Padre Santo, que traigas convicción a nuestra vida, Señor, y que podamos ir en pos de ti, Señor, en obediencia, Padre Santo, cambiando nuestros deseos, cambiando nuestras forma de pensar, Señor, nuestra actitud, y que ahora sea tu forma de pensar, Señor, tu actitud, la que gobierne nuestra vida, Padre Santo. Enséñanos tu carácter, Señor, enséñanos acerca de ti, Padre, y que eso lo atesoremos en nuestro corazón y que así vivamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. También, Padre, aprovecho este momento para rogarte, Señor, por la salud de mi madre, pedirte, Padre Santo, que la sigas fortaleciendo, Señor, que sigas sanando sus huesos, Señor, sanando sus músculos, Padre, sanando sus órganos vitales, Señor. Declaramos, Señor, esta noche que esa enfermedad, Señor, no es para muerte, Señor, sino que es para que se manifieste tu poder y tu gloria, Señor, sobre ella, Padre Santo, sobre nosotros como su familia, Señor, y sobre todos los médicos, Padre, que la están tratando. En nombre de Cristo Jesús, bendigo a todas esas personas, Señor, que han puesto su conocimiento, Señor, han puesto todo lo que tú les has dado, Señor, que estás usando de manera extraordinaria, Señor, para que ella salga adelante. En nombre de Cristo Jesús, amén.